Hola a todos mis amigos de Facebook, a todos los que se conectan a esta transmisión o lo verán más adelante en diferido. Quiero hablar un tema muy importante en este momento y es una pregunta que nos hacemos y es si tiene algo de provecho los tiempos difíciles. Y a veces pensamos, pues es una complicada pregunta. Y tengo aquí una frase que escribí pensando en esto de los tiempos difíciles y es la siguiente: los días difíciles y oscuros tienen un propósito muy profundo. Solo en esos momentos se hace más tangible la palabra empatía. Y quiero tocar un texto bíblico en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 14, que dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a otros que están también en aflicción, que el mismo consuelo que recibimos de Dios lo podamos dar a otros. Y creo que lo menos que nos gusta es tener tiempos de crisis y tiempos de dificultades. De hecho, estos tiempos revelan qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro interior, nos llenan de emociones difíciles muchas veces de procesar, nos llenan de incertidumbre, nos quitan muchas veces el enfoque que teníamos en la vida cuando tenemos estos tiempos de dificultad, pero abordar temas como estos no resultan tan sencillos. Pensar que hay un propósito en medio de las dificultades realmente no es tan fácil. De hecho, cada persona vive sus dificultades de una manera particular. Eso es lo que no podemos generalizar. Hay personas que viven cierto grado de dolor o de frustración cuando están teniendo una dificultad en su vida. En medio de sus crisis, cada quien lo vive a su manera personal y no podemos generalizar de ninguna manera los sentimientos de las personas. Hay muchos factores importantes en medio de cómo reaccionamos frente a las dificultades. Depende mucho del temperamento que tenemos, depende mucho del carácter que hemos desarrollado, depende también de la capacidad que tenemos para solucionar los conflictos que vivimos en la vida. Así que no es una regla general pensar que todas las personas respondan de la misma manera ante los tiempos de dificultad, pero sí vamos a hablar de dos principios o de dos tips que me gustaría abordar en este tema, que tienen que ver cómo manejar de mejor manera los tiempos de dificultad. Y si tú estás pasando por un tiempo difícil, si tú estás pasando por una situación complicada, tal vez pueda ser de tu interés mirar estas dos perspectivas de cómo sobrellevar los tiempos difíciles. Aclaro, no estoy diciendo cómo los podemos solucionar. Cada caso es particular, cada problema es particular. Vamos a hablar de dos maneras de cómo sobrellevar mejor los problemas, que ha sido una de las prácticas que hemos estado haciendo y hemos podido ver buenos resultados. El primero de ellos es que en medio de las situaciones difíciles tengamos un aspecto muy amplio de la situación. Nosotros podemos ver de dos maneras, y puedo definirlo de esa forma, podemos ver de dos formas, de dos maneras, los tiempos difíciles. El primero de ellos es que podemos asumir una posición de víctima frente a lo que estamos viviendo. ¿Y qué pasa? Que los tiempos duros, las crisis, de por sí ya son duras, de por sí ya son complejas de sobrellevar. Y a veces lo que hacemos, y tenemos una mala costumbre, es que cuando estamos viviendo una situación compleja, empezamos a sumarle todas las situaciones que hemos vivido en el pasado, todas esas situaciones de carencia, de crisis, de dificultades. Y cuando las sumamos mentalmente por lo que estamos viviendo, sacamos definiciones equivocadas de lo que somos. Y empezamos a decir, a mí siempre me pasa lo malo. Yo como siempre tan salado. A mí nada me sale bien, pero como siempre, a mí qué es lo que me resulta bien. Y empezamos a sacar definiciones de dolor que en vez de permitirnos poder llegar a una solución, agranda el problema. Parecemos como si fuera la bola de nieve, que es un ejemplo que usamos muchas veces, que siendo pequeña pero si sigue rodando en medio de la nieve se va haciendo más grande. Y a veces nuestra misma actitud frente a los problemas, frente a las dificultades, hace que estos se vean aún mayores. Y más cuando empezamos a relacionarlos, a conectarlos con otras situaciones que hemos vivido en el pasado. ¿Qué pasa también cuando tomamos esa actitud de víctima frente a lo que estamos viviendo? Que no solo
vemos el problema mayor de lo que tal vez realmente es y nos definimos a nosotros mismos por lo que está sucediendo, diciendo que somos unos fracasados, que somos unos alados, que todo lo malo nos pasa a nosotros, que nada bueno nos puede suceder, que hay personas, y así empezamos a ver en otras personas que sí son buenas, y decimos, no, a los otros sí les va bien, como los otros sí consiguen logros, mira, los demás siempre tienen éxito, pero como soy yo, y en medio de esa situación ni siquiera nos hacemos responsables y empezamos a buscar responsabilidad de lo que está sucediendo en otras personas. Empezamos a decir, yo estoy así por culpa de los demás. Yo estoy así porque a mí nada me sale bien, porque a mí nadie me apoya, porque a mí nadie me ayuda, porque yo siempre estoy solo. Y eso hace que la crisis sea aún mayor. Entonces el segundo foco o los segundos lentes que podemos usar para ver las situaciones difíciles, no para solucionarlas, aclaro, sino para poderlas sobrellevar de mejor manera, es desde la esperanza. Pues esa palabra creo que ha sido muy usada, pero es una palabra que tiene una virtud muy importante porque tenemos que aprender a ver desde la esperanza las situaciones que estamos viviendo. Es importante entender que lo que vivimos no define lo que somos. He escuchado en muchas personas que dicen, lo que yo me pongo no me define lo que soy. Lo que yo uso, lo que yo tengo, no me define lo que soy. Pues tampoco lo que yo vivo, tampoco las situaciones que yo experimento, tampoco las dificultades definen realmente lo que yo soy. Eso no me dice que soy un fracasado. Eso no me dice que mi vida tiene que ser así. Que yo soy el mártir del mundo. Que yo soy el único que tiene que cargar con todas las dificultades de la vida. Es importante que entendamos que las situaciones difíciles están allí, hacen parte de la vida, es parte de las circunstancias que muchas veces todo ser humano tiene que vivir de diferente grado, pero que no define lo que somos. Tenemos que entender que cuando yo no me identifico con el problema, cuando yo no digo que por los problemas yo soy, sino que yo empiezo a ver es cómo poder solucionarlo, debo tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es, ¿qué puedes tú controlar dentro del problema? Es importante poder decir, bueno, este problema yo lo puedo solucionar, este problema yo puedo hacer algo para que cambie la situación y tal vez te puedas ocupar, y no preocupar, sino ocupar de esas cosas que sí puedes controlar. Pero vas a darte cuenta que en medio de las circunstancias que vivimos, hay muchas cosas que no podemos controlar, como por ejemplo, si estás viendo una situación de salud, lo que tú puedes controlar es si tienes que cambiar tu alimentación, si tienes que hacer ejercicio, si tienes que ir a las citas médicas, pero que de la noche a la mañana la condición cambie, no se puede hacer. Si es una situación económica, pues ¿qué tienes que hacer? Tenemos que aprender a administrar, tenemos que buscar otras fuentes de ingreso, tenemos que trabajar en un proceso para poder crecer financieramente. Eso es lo que podemos controlar, pero de la noche a la mañana no podemos ir a robar un banco y que todo se solucione. Hay cosas que podemos controlar, hay cosas que definitivamente se salen de nuestras manos. Y cuando nos preocupamos por eso, y nos preocupamos por cosas que definitivamente no podemos hacer, por ejemplo, hoy empezó el mundial y nadie de nosotros puede controlar quién va a ser el campeón. Nadie de nosotros puede asegurar la victoria. Eso es algo que va a tener que transcurrir en el proceso del tiempo. Y no por eso vamos a perder el sueño. Nadie puede controlar que se esté hablando en el mundo de crisis, de posibles guerras. Nadie puede controlar eso. No nos podemos perder el sueño porque están diciendo que ahora se va a estallar la tercera guerra mundial. Hay cosas que tú y yo podemos controlar, pero hay cosas que no. Así que hay que definir en medio del problema qué puedo yo hacer, me voy a ocupar por hacerlo y qué no puedo controlar. Y allí es donde te voy a tener que aprender a ver la esperanza y la fe en dejar eso que yo no puedo hacer en las manos de Dios. Hay personas que todo el día andan cargando en su mente, en su corazón, cosas que no pueden controlar. Están llenos de pepitas, están llenos de rencor contra otra persona, cuando usted no puede controlar el cambio de esa otra persona. Cuando usted no puede controlar que esa persona venga arrepentido a sus pies y le diga que va a cambiar, que le perdone, que por favor le disculpe, que se equivocó. Pero ¿qué puede controlar usted? Sus emociones. ¿Qué puede controlar usted? ¿Qué puedo controlar yo? Pues no cargar con el problema de esa persona, no cargar con la falta de perdón, no cargar con el rencor. Entonces hay cosas que definitivamente yo puedo asumir y debo asumirlas
y hay otras que sencillamente voy a tener que dejárselas en las manos de Dios y descansar y entender que lo que yo no puedo tomar como en solución inmediata, no lo puedo hacer, pues definitivamente no lo puedo hacer y no le puedo dar más tiempo a eso. Hay dificultades que tienen soluciones inmediatas y hay otras que por su complejidad se van a tomar su tiempo. Y lo que yo tengo que aprender a hacer es en ese proceso a sacar los mayores frutos. Las circunstancias difíciles muchas veces nos dan crecimiento de carácter, nos enseñan lo que es el perdón, nos enseñan lo que es la paciencia, que es una virtud muy grande, pero que no todos quieren tener, todos quieren resolver ya, que su situación cambie ya. Pero hay situaciones que son aún para desarrollar la paciencia, para desarrollar la fe, para desarrollar la capacidad de confiar en Dios en medio de los procesos, para desarrollar virtudes de compasión, virtudes de misericordia, de paz. Todas estas cosas son necesarias que se desarrollen y crezcan en medio de una situación de crisis. También vamos a darnos cuenta que en medio de las crisis vamos a fortalecer relaciones con otras personas y otras se van a ir. Hay un dicho por ahí que dice, los verdaderos amigos se conocen en los tiempos de dificultad. Y creo que muchos identificamos con qué personas seguirnos relacionando en medio de estos procesos y cuáles tenemos que soltar y dejar ir. Hay personas que definitivamente vamos a tener que decir, no podemos seguir en ese crecimiento de una relación cuando definitivamente no me ves como un apoyo, no me quieres apoyar, no estás ahí para ayudarme a crecer. Entonces a veces los momentos difíciles nos permiten definir quiénes van a estar ahí, quiénes realmente son leales, quiénes realmente son nuestros amigos, quiénes realmente van a estar en esas circunstancias. Y también pues estas situaciones difíciles nos llevan a desarrollar un fruto muy importante que es el dominio propio. Y es que muchas veces nosotros nos dejamos dominar por los problemas. Nos levantamos y estamos pensando en la crisis. Nos pasamos todo el día en automático, nos levantamos, nos cepillamos pensando en crisis, pensando en la persona a la que odiamos, pensando en el problema, comemos pensando en el problema, nos bañamos pensando en el problema, nos vestimos, en automático hacemos todo, pero nuestra mente está en una crisis terrible. Por consiguiente, eso también trae mucha carga en el corazón, mucho dolor. Y allí vamos a aprender a desarrollar en medio de las crisis el dominio propio, porque el dominio propio es entender que sí hay un problema, que sí hay una dificultad, pero que Él no me domina a mí, que Él no va a tomarle el control total de todo mi día, de toda mi vida, sino que está el problema y yo tengo que empezar a ver qué tipo de soluciones puedo buscar, qué pasos puedo dar para solucionar el problema. Y hay una frase que ha calado mucho en mi corazón en estos últimos días, y es que dice: la persistencia vence al fracaso. La persistencia vence al fracaso. Si tal vez tú te sientes hoy fracasado, si sientes que hay una situación en tu vida que no has podido solucionar, la persistencia siempre va a ganar. Si hay un sueño, si hay algo por lo que quieres luchar, persiste, sigue, no te detengas. Con lo que tienes ahora, con lo que está a tu mano, con los recursos con los que cuentas, digas no tengo nada, con eso, persiste, porque el que sigue persistiendo un día va a terminar venciendo al fracaso. Y lo segundo que nos permite sacar de provecho, aunque sé que hay muchos puntos más, pero por tiempo pues me gustaría hablar de estos dos. El primero es con qué forma vemos los problemas, desde qué punto los vemos, si lo vemos desde las víctimas, que a mí siempre me va mal, que yo soy un fracasado, que a mí nadie me quiere, todos me odian, culpar a los demás, o desde la esperanza, desde la capacidad de decir, esto no me define, es una crisis, es algo más en el proceso y en el lapso de la historia de mi vida, pero no es lo que yo soy. Lo que yo soy es diferente, yo soy amado por Dios, yo soy creado a su imagen y semejanza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo soy aquel que es guardado por esa esperanza viva de que Dios puede hacer algo en mi vida, eso es lo que yo soy un ser pensante, Dios me creó con la capacidad de pensar, con la capacidad de crecer, con la capacidad de mejorar. Y lo segundo, después de esta hermosa charla, es que los problemas nos permiten saber qué tan humanos somos, nos dan la capacidad de humanizarnos. Y eso es algo muy importante porque
si en medio de la fragilidad que tenemos nosotros los seres humanos, en medio de todas nuestras crisis, en medio de todas nuestras dificultades, vemos una raza humana que muchas veces se encuentra llena de egoísmo, muchas veces se encuentra llena de manipulación. Si con todo lo que vivimos y a muchas veces nos encontramos siendo indiferentes, teniendo tanto egoísmo en el corazón, imagínese qué pasaría con el mundo si todo se nos diera como nosotros queremos. Imagínese qué pasaría con el mundo si todo lo que yo pensara, como yo lo pensara, como yo lo quisiera, así se hiciera. Si como somos, con nuestras debilidades, defectos, crisis y dolores, muchas veces somos indiferentes, egoístas. No me imagino qué pasaría si todo nos saliera como pensamos. Imagínese en la mente de personas con un alto concepto de manipulación, con un alto concepto de egoísmo, que todo les saliera como piensan. Pues el mundo ya no existiría. Todavía vemos cómo el mundo se sostiene por la soberanía de Dios y cómo Dios detiene a hombres que en su naturaleza de rencor y de desestabilidad podrían destruir la tierra. Pero en medio de las dificultades nos damos de cuenta qué tan humanos somos. Y eso es importante, que no olvidemos nuestra esencia, que no olvidemos lo que somos. En medio de las dificultades se desarrollan capacidades como comprensión. Yo creo que cuando vivimos circunstancias difíciles y queremos ser fortalecidos y consolados, es cuando entendemos lo importante que es consolar a otros y ayudar a otros. En medio de las dificultades aparecen y se desarrollan habilidades que ni usted ni yo pensábamos que teníamos. Y esto es hermoso, porque en medio de las crisis más difíciles han aparecido los proyectos de vida más hermosos. En medio de las crisis más difíciles pareciese que nuestro cerebro desarrollara una capacidad de supervivencia y de sobrevivencia y se nos vienen ideas, se lanzan proyectos, se nos ocurren cosas nuevas y nos damos de cuenta que habilidades humanas que Dios ha colocado en nosotros crecen de una manera especial y se desarrollan y se despiertan como que estaban allí dormidas porque como todo estaba bien, como mi mundo era perfecto, pero cuando se derrumba algo adentro se tiene que activar. Eso que Dios creó, esa semilla de Él que hay en nosotros que es tan fuerte, que es eso que nos dice, oye, no te quedes ahí, yo estoy contigo, yo te he dado capacidades, yo te he dado dones, yo te he dado talentos. Y en medio de las circunstancias difíciles se levantan esos talentos, esas habilidades, esas capacidades para solucionar cosas que en otro tiempo ni siquiera sabíamos que teníamos. Creo que aún este proyecto que nace en el corazón de mi esposo y en mi corazón de poder compartir con ustedes en las redes sociales, con estas 10 preciosas personas, 11 que están conectadas y las más que se conectarán, es porque vemos que en tiempos como estos pueden aflorar cosas muy bonitas y muy valiosas para podernos apoyar. Hay otra frase muy importante y es que dice, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Y en estos tiempos difíciles aparecen esas ideas magníficas que pueden transformar sociedades, que pueden transformar familias, que pueden transformar vidas. Así que no solo veas el problema y te quedes ahí, no solo veas la dificultad como que solo te pasa a ti, tú eres el salado del mundo, tú naciste con 1 kilo de sal, y que puedas ver que eres todo un plan divino, eres un proyecto de Dios especial, donde estas dificultades, estas tribulaciones momentáneas, como dice en la Biblia, traen consigo un gran peso de gloria, porque de allí salen cosas muy bonitas, de allí se definen cosas en nuestro corazón, de allí nuestro entorno empieza a tener un cambio importante y te das cuenta quiénes están para permanecer, quiénes creen en ti a pesar de lo que vives, quienes saben quién eres tú a pesar de lo que situación que te pueda pasar. Y eso es muy valioso. Y si la gente no lo reconoce, tienes que empezar por ti, tengo que empezar por mí a reconocerlo. Porque a veces estamos esperando eso y esa también es una actitud de víctima. Estoy esperando que la gente tenga compasión de mí y se consuele. No, el primero que tiene que tener esa actitud de decir, no soy mi dificultad, no soy mi crisis, no soy el fracaso que estoy viviendo. Yo soy aquel que Dios ha dicho que ama, que fortalece, que sana, que levanta, que renueva. Y cuando tú cambies tu visión de ti mismo, así mismo lo demás los irá notando en el camino hasta que tú llegues a esa victoria. ¿Cuánto tardará? No lo sé.
¿Cuánto tardará Dios para hacer ese proceso? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿1 año? ¿2, 3, 5? Yo no lo sé. El dueño del tiempo es Dios. El dueño de nuestra existencia es Dios. No puedes esperar a que pasen los 5 años de victoria para decirle a la gente, ¿sí ve? Mira, aquí estoy, yo sí lo logré. Voy a callar bocas. Tú no tienes que callar a nadie. Eso es lo que menos interesa. Lo que realmente interesa es cuánto puedes aprender y cuántas herramientas puedes desarrollar para consolar a los que vienen detrás de ti también viviendo sus propias situaciones, pasando también sus propias necesidades, entendiendo realmente qué es vivir en aflicción, en dolor, y qué es lo hermoso de poder tener la capacidad de consolar. Es importante que hoy analices la perspectiva como estás viendo tus dificultades y tus problemas. ¿Qué lente estás usando? Hay una historia que creo que todos hemos escuchado, no sé si tú no la has escuchado, que habla de una mujer que siempre miraba a través de su ventana las sábanas de la vecina y decía, oye, esa vecina, ¿cómo extiende esas sábanas tan sucias? Y después iba y veía que otra vez estaban las sábanas y decía, pero ¿por qué no las ha lavado? ¿Cómo están esas sábanas tan sucias y la vecina no le da pena extenderlas? Y un día su esposo se queda mirando y dice, pero aquí hay algo raro, siempre vemos las sábanas extendidas sucias, ¿qué le pasa a la vecina? Y él tomó y empezó a limpiar la ventana y se dio cuenta que el problema no lo tenían las sábanas estaban limpias, lo que estaba sucio era la ventana, que no le pertenecía a la vecina, le pertenecía al que estaba mirando. Y muchas veces queremos ver la vida a través de un lente sucio y creer que todo está contaminado, que toda nuestra vida es un fracaso, que toda la gente nos traiciona, que toda la gente tiene malas intenciones, pero quien tiene los lentes sucios somos nosotros. Por eso empecemos a limpiar nuestra ventana. Esa es una decisión importante. Limpiemos nuestra ventana, cómo vemos lo demás. Y entiende que no eres el único que vive crisis. Cada uno lo vive a su ritmo. Cada uno tiene su propósito específico. Cada uno desarrolla virtudes diferentes. Crece en medio de ellas. Así sea un solo paso, así sea un solo grano, de paso a paso se llega lejos. De paso a paso se llega lejos. Entonces es importante que no veas tu crisis como el fin de tu vida, o lo que te define, no te identifiques, velo como la oportunidad de poder sacar lo mejor. Así que espero que les haya gustado este pensamiento en esta noche, a todos los que se han conectado, y espero que si hay algo que quisieran conocer al respecto, o quieran añadir, o quieran dar consejos de estos temas tan importantes que estamos tratando, escríbalo en los comentarios, puede escribirlo, denle like a este video, con eso sabremos que les gusta y seguiremos compartiendo más temas de interés y temas de valor. Compártalo si hay alguien que necesite escuchar estas palabras, que aunque sencillas, que puedan llegar a la vida de los demás y tú puedas aportar un granito de arena y consolar a los que están viviendo dificultad. Esperamos poder seguir compartiendo con ustedes estos cortos pero provechosos temas, y muy pronto estaremos abriendo nuestro canal de YouTube para tener un rango más amplio de tocar temas de valor secuenciales e importantes para aplicarlos en nuestro día a día. Éxitos para todos. Que Dios te dé la fortaleza para mirar con buenos ojos todo lo que estás viviendo, porque Dios es el que nos acompaña en los tiempos muy buenos y aún más tangible en los no tan buenos. Que Dios les bendiga.